lo hemos titulado El delantal antes de la corona. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que los sacerdotes tenían un delantal que se llamaba el éfod. Y el éfod es una vestimenta sacerdotal relacionada con buscar la palabra o buscar palabra de parte de Dios. En el Antiguo Testamento se refería al éfod como vestimenta de lino, más bien sencillo, posiblemente una falda corta o un delantal. El éfod se asociaba con la presencia de Dios o con aquellos que tenían una relación privilegiada de poder estar en comunión, de buscar a Dios, de estar a los pies de Dios. Y vemos como el rey David tenía una comunión con Dios, tenía el corazón de Dios. La Biblia nos explica que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios, a pesar de lo que él hizo, a pesar de sus errores, a pesar de que fue un hombre sanguinario, un hombre que mató y mandó a matar, un hombre que adulteró, fornicó, un hombre que en realidad pues podemos decir, wow, Dios es bueno. Y en ese sentido podemos decir que a pesar de cómo somos nosotros, aún así Dios nos sigue amando. Pero Dios quiere que tengamos un corazón quebrantado, como la última canción que hemos cantado, y que tengamos un espíritu humilde. Se describe que como fuente de guía, el éfod era una fuente de guía divina. Y el rey David lo utilizó para poder saber, para poder confiar, para poder hacerle preguntas a Dios. Y vamos a ir a 1 Samuel 23, del 9 al 12. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfod, traed el delantal, traedlo. Pero era el sacerdote que tenía la autoridad. Versículo 10 dijo, y dijo David, Yahweh Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá a Saúl como ha oído tu siervo? Yahweh Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Por lo que estamos viendo, el rey David buscaba el sacerdote, el que tenía el éfod, lo que podemos decir, que es el delantal, buscando una contestación. Eso es lo que tenía. En ese tiempo, el rey David buscaba, tenía una comunión con el Señor, sabía que él tenía que trabajar juntamente con los sacerdotes, porque eran los que comunicaban la palabra de Dios. Dice el versículo 12, y Dios de Israel, te ruego que declares a tu siervo. Y Yahweh dijo, sí, descenderá. Versículo 12, dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Yahweh respondió, os entregarán. Qué bonito, qué chévere, porque cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, y tú quieres saber lo que pasa, lo que va a venir, lo que va a estar, es simplemente tener una relación con el Señor para poder que Él te dé la contestación. Estamos hablando de una comunión, de una relación. Por eso el Evangelio no puede ser una religión. No puede ser que aquí estamos tratando de convenceros a vosotros. Nosotros no podemos convencer a nadie. No puede ser eso. Esto no es una religión, esto es una relación. Y muchas veces nosotros andamos y vivimos sin saber. Andamos y vivimos con una fe muy básica. Andamos y vivimos en una incertidumbre, cuando todo el tiempo tenemos acceso a la verdad. Tenemos acceso, pero eso se requiere. Ahora aquí está hablando de David, que se acercaba a un sacerdote, el que tenía el éfod, y por eso ese delantal que tenía pues era
la presencia de Dios. Hay referencias de un efod especial asociado con el sumo sacerdote que se ponía por encima de la túnica sacerdotal y debajo del pectoral. En el pectoral es una vestimenta que tenía piedras preciosas y tenían 12 piedras representando a cada tribu. Y por eso pues ellos lo tenían. Y estaba mirando en el diccionario bíblico Holman y dice esto: aparentemente el efod del sumo sacerdote no era solo para que lo usara sino también para ser expuesto notoriamente en el tabernáculo. Quizás se lo haya colocado encima de una imagen divina y se haya utilizado como objeto de adoración en algún momento de la historia de Israel. ¿Qué quiere decir todo esto? El pueblo de Israel utilizaron el efod y lo colocaron sobre, ¿qué dice aquí? Sobre el tabernáculo. Lo pusieron ahí como un objeto, como algo que, un oráculo, se llama, lo que uno busca para poder saber el futuro. Lo pusieron así. Este uso, además de la importancia misma del efod, pudo haber conducido a un uso idolátrico durante la época de los jueces. Fíjate una cosa. El pueblo de Israel utilizó esto, miraron a los sacerdotes, utilizaron esto como para poder idolatrarlo. Es buscar a Dios, pero no buscaban a Dios, buscaban respuestas y no tenían una comunión, no tenían una relación. Simplemente buscaban, para mí en este caso, por lo que estoy leyendo, buscaban saber el futuro, pero no tenían una comunión, podemos decir, con el Señor. Y evidencia de esto, pues en Gedeón y sus 300 guerreros que liberaron al pueblo de Israel de manos de Medián, nos deja entender una cosa muy cierta. Y fíjate como muchos de nosotros, quizás el Señor nos ha bendecido con un trabajo, quizás el Señor nos ha bendecido con un milagro, quizás somos bendecidos con hijos, somos bendecidos con tantas cosas. Y esa bendición la convertimos en idolatría, la convertimos en algo como sagrado. Y eso es un error. Porque dice aquí en Jueces 8, 22 al 24, y después el versículo 27, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón, ya viendo que él los salvó de las manos de los de Medián, ¿sí? Los salvó porque ellos iban por ellos, ellos los salvaron y el pueblo quería glorificar a Gedeón. Y le dicen, y los israelitas dieron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has liberado de mano de Medián. 23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Yahweh señorará sobre vosotros. Él estaba quitando la atención. Él dijo: no hagan eso. Yo no soy para ustedes que me glorifiquen, yo no soy para ustedes que me miren a mí. No, por favor. Solamente hay un Dios verdadero, mírenlo a Él. Pero fíjate una cosa, Gedeón hace un énfasis de su humildad. Por favor, no conmigo, no es conmigo. Y tuvo un reconocimiento de una buena obra y dijo: no, esta obra es del Señor, esta obra no es mía. Pero fíjate una cosa, en el versículo 24 les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, el pueblo le trajo zarcillos del botín, le trajo joyas. Ellos ganaron la batalla, recuperaron oro y la dieron. Entonces Gedeón dijo: por favor, no hagan esto, tráigame todos los zarcillos, tráigame todo ese oro. Y fíjate en el versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Qué hizo? Un efod, un delantal. ¿De qué? Del oro, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó. ¿Se qué? Se vendió tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero
a Gedeón y a su casa. ¿A qué historia esto le recuerda? Tráigame en todas las alhajas. Tráigame todo eso. El becerro de oro. ¿Sí o no? Hay bendiciones que tú y yo recibimos y hacemos un becerro de oro. Y yo quiero dejarles saber una cosa, familia, que las bendiciones que Dios nos da, el regalo que Dios nos da, la misericordia que Dios nos da, el perdón que Dios nos da, no es para dejarlo por ahí, no es para glorificarlo, es para glorificar a Dios. Porque cuando tú y yo cogemos algo y hacemos un becerro de ello, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser un hogar, puede ser un esposo, una esposa, puede ser un coche. Lo que sea, la bendición que hemos recibido, podemos quizás, o esa bendición, si no sabemos manejarlo correctamente, puede ser un tropezadero para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Esto fue el caso de Gedeón. Y esto es lo que nos hace entender que debemos de evitar la vanagloria. ¿Qué pasó con este hombre? Era muy noble. Gedeón dijo, wow, por favor, la gloria no sea para mí, sea para Dios. Pero ¿sabe una cosa? Tráigame en todas las alhajas, ya vamos a hacer un efod y lo vamos a poner en mi ciudad para que todos reconozcan. Fíjate lo que él hizo. Él dijo, de esta victoria la vamos a poner ahí. Y yo no sé porque la Biblia tampoco lo dice mucho, simplemente dice que esto fue tropezadero para Gedeón y a su casa. Y eso es lo que él puso ahí. Quizás la gente cuando lo veía, ahora acuérdense que el efod era la presencia de Dios. Y el efod era para que ellos puedan ir y idolatrarlo y decirle, mire, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Quitaron la mirada del Dios vivo y pusieron la mirada en una cosa de oro, en un efod, en un delantal de oro. Familia, es importante entender que la idolatría es tremenda. Estamos en una ciudad donde es la cuna de la idolatría. Estamos y todos vamos a mirar como ahorita en Semana Santa, como esta ciudad en particular se pone, como las calles se cierran, como filas y filas y filas de personas van a ir a poder tocar los pies de una virgen y las manos de esa virgen. Y yo digo esa virgen porque hay diferentes vírgenes que ellos van, o como hemos visto, que empiezan a cargar, como los costaleros, ¿no? Para poder cargar las vírgenes. Y ellos están practicando, y aquí el otro día estábamos en el centro y estaban practicando la ruta y que como atrapado me tocó moverme y es impresionante como la idolatría es un tropezadero para nuestras vidas. Si tú y yo, si cogemos una bendición que Dios nos ha dado y no sabemos manejar esa bendición, puede ser un tropezadero. Porque estamos quitando la mirada del Dios vivo y puesto en el becerrito llamado niño, llamado niña, llamado familia, llamado trabajo. Tenemos que cuidarnos de eso, porque a veces malutilizamos el efod, malutilizamos el delantal, y eso fue en ese tiempo. Primera Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Eso fue lo que el pueblo de Dios hizo. Idolatraron. El fariseísmo, la ley, la religiosidad, tenemos que evitarlo porque es tropezadero. Malutilizamos la bendición que Dios nos ha dado. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Jesús lava los pies de los discípulos. Y justo es en el periodo donde vienen las fiestas de las Pascuas. Entonces, en Juan 13, versículo 2 al 7, y estemos atentos porque esto es impresionante, porque Jesús le da la torta a todas las cosas y nos muestra en cómo debemos utilizar este efod, este delantal que Él nos está regalando. Juan 13, 12 al 17 dice: antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. ¿Qué hizo el diablo? ¿Qué hizo el diablo? A ver si estamos atentos. Decidiera. Hizo que Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, hiciera algo. Pero dice, decidiera. Punto número 1. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y tú y yo tenemos que saber quién nos está hablando. Porque aquí dice que el diablo convenció y él tomó su decisión conforme a lo que fue convencido por el diablo. Entonces, tenemos que identificar nuestros pensamientos, lo que está pasando por nuestra cabecita, y tomar decisiones. 3, versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que Él había venido de Dios y de Dios iba a regresar. Entonces aquí ya tenemos que Jesús tiene toda la autoridad. 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Y por favor, este versículo subrayemos, los que estamos tomando nota, subrayemos este versículo, versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se quitó ese manto, ¿y qué hizo? Se ciñó una toalla a la cintura. Podemos decir que esa toalla, un manto, un delantal. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos en la toalla. 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿vas tú a lavar los pies a mí? Jesús respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás. Subrayemos eso también. Ahora no entiende porque es necesario yo lavarle los pies, pero más adelante sí que lo vas a entender. Pedro dijo: no, jamás dejaré que me lave los pies. Jesús le respondió: si no te lo lavo, no serás uno de los míos. Entonces, para que seamos unos de los de Jesús, para que seamos sus discípulos, tenemos que dejarnos lavar los pies, porque si usted no se deja lavar los pies, no puede ser uno con Jesús. Versículo 9. Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. Subrayemos eso también. Pues está completamente limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo, aunque no todos, porque sabía que ahí estaba con él, ¿el quién? Judas, el que lo iba a traicionar, el que tomó la decisión porque fue engañado. ¿Por quién? Por el enemigo. Puso dardos en su cabecita y lo engañó. Se dejó engañar. Versículo 11. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. 12. Después de lavarles los pies,
se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces le preguntaron, él preguntó a sus discípulos, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? ¿Están entendiendo ustedes? ¿Se acuerdan los versículos que dije, subrayen? ¿Están entendiendo ustedes por qué Jesús le dijo a ustedes, a nosotros, a la congregación, permítame lavarle los pies? ¿Están entendiendo? ¿Conocen por qué? ¿Saben por qué? Pues aquí lo explica. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies unos a otros. Si entendemos esto, está diciendo que tenemos que lavar los pies los unos a los otros. Y yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente, subrayen esa palabra, sirviente, es más que su amo, y ningún mensajero es más el que lo envió. 17. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos, serán bienaventurados, serán bendecidos. Yo quiero hacer una ilustración para que podamos entender este punto, porque cuando yo le estaba dando vueltas, el Señor, para poder que yo lo pudiese entender, yo cierro los ojos, Señor, ¿cómo se puede explicar esto? Y en la ESO, yo estaba, en la ESO donde yo iba, no se permitía jugar juegos de pelota, de balón, no se permitía eso. Más que nada, pues porque habían 1,200 alumnos. El espacio era reducido, no era tan grande, era grande pero no para 1,200. Por lo tanto, dijeron allá que no se podían. Nosotros siendo niños, adolescentes, pues parte del uniforme que teníamos, nosotros teníamos un delantal. Y ese delantal que teníamos nosotros era para ciencia, era para la asignatura de ciencia. Porque teníamos que hacer experimentos y teníamos que tal, y para que nuestro uniforme no se manche, teníamos que tener delantales. Pero nosotros, siendo buenos estudiantes, con ganas, todos afiebrados al fútbol, unos mejores que otros, nosotros decidimos utilizar un delantal para jugar fútbol. ¿Y qué hacíamos? Pues el delantal, para que no se dañe, entre comillas, esto lo tengo muy básico, pero para poder entenderlo, nosotros lo que hacíamos era que lo llenábamos de elastic bands, esto se llama gomas, ¿no? Con las gomas, y los poníamos todo, pero no se veía, esto no se veía, o sea, no se veía el delantal, nomás gomas. Y entre más gomas, y más gomas, y más gomas, hacíamos una pelota. Y esa pelota pues rebotaba, y era perfecta. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros teníamos un delantal cada uno. Y esto era propiedad del colegio. Por lo tanto, el que se permitía utilizar el delantal suyo y tenía ciencia ese día, pues tenía que quitarle todo para poder ponérselo. Entonces, para poder explicar todo lo que acabamos de leer, de lo que Jesús dijo, de lo que Él hizo, de lo que Él le dijo a Pedro, de que Él se quitó el manto, se puso el delantal para poder lavarse los pies, que era la toalla, para poder lavarse los pies de sus discípulos. Y Pedro dijo, por favor, no los pies míos. Él le dijo, pues si no lo hago, no puede ser uno de los míos. Por favor, hágame todo el cuerpo, de cabeza, manos y todo lo que es. Y el Señor le dijo, no es necesario hacer eso, porque los recién bañados o los recién limpios ya son limpios, simplemente son los pies. ¿Y qué se refería esto el Señor? Pues imaginemos que cada gomita, tú y yo cuando recibimos a Cristo, el Señor nos da un delantal, y ese delantal tiene que ser utilizado correctamente.
Pero antes de nosotros poder descubrir el delantal, está lleno de gomitas. Y estas gomitas representan ataduras, representan dolores, representan malas experiencias, representan rechazo, envidia, representa pecado, representa tantas cosas, tantas carencias quizás que tú y yo tenemos. Pero para que cuando tú recibes a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que Él hace es que Él empieza a quitar las gomitas, los pecados, pero como esto está tan, no sé cuál, cogí uno, empieza a quitarle cada gomita, cada pecadito. Todos los pecados son borrados cuando tú recibes a Jesucristo y tú te arrepientes de tus pecados. Te empieza a limpiar. Y cuando te empieza a limpiar, pues esto se empieza a desatar. Por lo tanto, es un proceso. Y poco a poco, tú y yo empezamos a ser libres de las ataduras, del rechazo, de la envidia, del egoísmo. Y poco a poco vamos quitando todo esto. Para que cuando tú y yo seamos sanos, porque somos sanos, pero es un proceso, empezamos a entender el Evangelio, empezamos a entender la obra de Cristo, porque Él ya nos limpió y quitó toda mancha de pecado, nos limpió el corazón, ya podemos abrir nuestro delantal. Y cuando tú y yo abrimos el delantal, ya lo podemos poner donde tiene que ir. Y sabe una cosa, tú y yo nos tenemos que poner nuestro delantal. Cada uno tenemos uno. Porque este delantal representa lo que Cristo hizo. Él dijo, ustedes no entienden, pero es necesario que ustedes tomen esto como ejemplo para que le puedan lavar los pies el uno al otro. Para que en la iglesia en la cual el Señor te trajo, tiene que amar el uno al otro. Tiene que respetar el uno al otro. Tiene que hacer lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Quizás en la iglesia hay unos que desafortunadamente han tomado la decisión porque se han dejado engañar por Satanás. Hay unos en la iglesia que vienen a la iglesia y quizás dicen, eso no es conmigo. Y hacen daño. ¿Y sabe qué pasa? Judas nunca amó a Jesús. Judas andaba con Jesús porque él quería prestigio, porque él quería andar con el maestro donde toda la multitud lo buscaba, porque él quería ser uno de los del camino, pero nunca amó. Quizás Judas quería ser igual que Jesús, quería utilizar el prestigio que llevaba eso, pero Judas nunca se dejó quitar las ataduras, las gomitas de pecado. Porque sabe una cosa, Judas era codicioso, amaba el dinero, robaba. Y Jesús le quería quitar, pero él no se dejaba, porque estaba en la mitad de todo. De hecho, a Judas lo hicieron, ¿el qué? El administrador del grupo. El tesorero, todo a él. Él manejaba las finanzas, a él le convenía. Pero nunca se quiso poner el delantal, porque todo era para él. Hay cosas que el Señor quiere limpiarlos, nos quiere limpiar a nosotros, pero estamos tan aferrados a nuestro pecado porque nos gusta. Estamos tan abrazando ese pecado. ¿Cuál es ese pecado? Temor al futuro, codicia, mente de pobreza, escasez, drogas, alcohol, pornografía, inmundicia sexual, idolatría. ¿Qué es tu pecado? Cristo quiere limpiarte y quiere decirte, hay un delantal que tú tienes que poner. Si tú quieres ser uno de los míos, tú tienes que ponerte tu delantal. Tú tienes que servir el uno al otro.
Servir es el camino para el liderazgo en el cuerpo de Cristo. Los discípulos estaban discutiendo y molestos. ¿Sabe por qué? Porque la madre de Santiago y de Juan le dijo a Jesús que sus hijos se puedan sentar en su reino y puedan estar el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y los discípulos escucharon esto y ¿saben lo que dijeron? No, ¿cómo así? ¿Por qué? Estaban discutiendo entre ellos mismos quién iba a ser más importante que el otro. ¿Por qué? Mateo 20, del 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 26. Pero entre ustedes será diferente. ¿Entre qué? Entre ustedes. Entre nosotros. Tiene que ser diferente. Porque somos diferentes al mundo. El que quiere ser líder entre ustedes debe ser sirviente. El que quiere ser primero entre ustedes debe convertirse en esclavo. Derek Prince dice: entre más alto quieres llegar, hay que empezar por más bajo. Si quieres ser líder, tienes que convertirse en sirviente, en siervo. Tienes que ponerte el delantal. Si quieres ser el primero, tienes que convertirse en un esclavo. Fíjate esto. ¿Cómo se notan los líderes? ¿Qué caracteriza a un líder? ¿Ah? Incondicional, ¿no? ¿Qué garantiza un líder? ¿Ah? ¿Sabe dirigir? ¿Qué? No, ya lo dijeron. La característica que tiene un líder es que tiene personas siguiéndolo, le está liderando. Eso es un líder. Y la responsabilidad que tiene un líder es ante el Señor, como hijos de Dios. Hay líderes malos que corren hacia la maldad, pero como hijos de Dios, si el diseño del Padre, y como Jesucristo dijo: tú quieres ser uno de los míos, tienes que ponerte tu delantal, tienes que servir al otro, tienes que ser su siervo, tiene que sujetarse el uno al otro, tiene que amar al que tiene a tu izquierda, al que tiene a tu derecha, tienes que perdonar, tienes que hacer esto, tienes que morir a tu yo, tienes que morir a ti mismo. Tienes que ser esclavo. Versículo 28 dice: pues ni aun el Hijo de Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Si tú no tienes tu delantal puesto, tú no puedes hacer nada. Si tú no tienes tu delantal puesto, tú no puedes ser uno de los suyos. Si en nuestro corazón no está para servir a otros y no más que nos sirvan a nosotros, pues no sé yo. Tendrás que examinarte. El camino arriba es hacia abajo. Si yo quiero subir, yo tengo que estar más abajo. Entre más bajo yo estoy, más alto me pondrán. Pero ¿quién me va a poner allá arriba? El Señor. La autoridad viene del cielo. Yo no puedo imponer mi autoridad. Es Cristo el que da la autoridad. Una característica del ser humano es la sensación de poder, control, estar por encima de los demás, orgullo, soberbia, envidia. Yo lo sé hacer. Eso es lo que es.
A veces ponemos a las bendiciones, o ponemos a personas, o ponemos objetos, o ponemos ciertas cosas por encima de Dios. A veces, ¿sabes lo que hacemos? Nos ponemos el delantal. Cuando vamos a ir a la iglesia, nos ponemos el delantal. En el momento que salimos de la iglesia, dejamos el delantal y seguimos como estábamos. Después llegamos a la iglesia y nos queremos poner el delantal. Y podemos hablar bonito. Podemos hablar esa jerga espiritual. Amén, hermano. Dios te bendiga. Uy, sí, si Dios quiere, sí. Dios te bendiga. Aleluya. Alzamos nuestra mano, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tenemos nuestro delantal puesto. Yo quiero hacer la voluntad, claro que sí. Pero, ¿hay fruto? Hay muchas veces que cogemos esa bendición y no podemos participar. No podemos estar, uy, estoy tan cansado, no tengo tiempo para ir, no puedo ir a las vigilias, estoy cansadísimo, estoy tal. No, es que estoy trabajando tanto que ya no puedo ir, ya no puedo participar, ya no puedo estar, ya no puedo esto. Por las bendiciones. Acuérdese, quizás la bendición puede ser el tropezadero. Quizás usted teniendo que ponerse el delantal, se lo quita. El delantal tiene que estar puesto todo el tiempo porque es la presencia de Dios. El delantal tiene que estar puesto todo el tiempo porque tú tienes que ser igual aquí como afuera. De hecho, tienes que ser más afuera que aquí. Porque tú tienes que ser ejemplo para otros, para que Jesucristo sea el que más todo el mundo quiere abrazar. Uy, yo quiero estar con Él. Tú tienes que dar ese ejemplo de quién es Cristo en ti. Pero a veces tenemos el orgullo escondido en el corazón, la soberbia, la envidia. Estamos ahí. A veces oramos, Señor, ayúdame con mi envidia. Yo renuncio a esa envidia, pero salimos y es como si, no, imagínese fulanito tal, tiene un coche, tiene tal, no, pero si yo tuviera, y seguimos en las mismas porque nuestras oraciones, aunque alabamos a Dios, nuestro corazón está lejos de Dios. Aunque decimos queremos, pero no estamos, es porque no hemos tomado la decisión y quizás estamos siendo como un Judas, tomando decisiones a base de la economía o a base de lo que nos conviene. Y tenemos que tener cuidado. Mas los discípulos de Cristo es humildad, servicio, amor, siervo, esclavo. ¿Ustedes se ven como esclavos? Yo te voy a decir una cosa. Todos somos esclavos. Todos somos esclavos. Depende de quién quiere que sea tu amo. Todos somos esclavos. Depende de ti y tu decisión de quién es tu amo. ¿Por qué yo digo esto? Porque todos tenemos una necesidad de algo. Yo puedo ser esclavo de mí mismo, de mi propio ego, de mi propio yo, de mi propia felicidad, de lo que me hace feliz. Yo tomo las decisiones. A mí nadie me va a decir, nadie me va a comer la cabeza. No, yo no por ahí no entro. Yo no voy a dar el diezmo. No, para que el pastor se vea el más rico, para que esa iglesia tal. No, ya, eso no, eso es del Viejo Testamento. Eso no tiene nada que ver. No, eso no es así. De mis propias opiniones, de lo que entra por mi cabeza. Yo soy esclavo a mí mismo. Yo ya he estado por todo eso. Yo ya conozco. ¿Soy esclavo de qué? De mi orgullo, de mi soberbia. Yo conozco más. No, por el trabajo yo no puedo. Quizás es esclavo del trabajo. Quizás es esclavo del trabajo. No, el trabajo primero. Y si me queda tiempito voy a ir a la iglesia. De pronto puedo estar allá. Uy, no te pongas a servir ahí. Porque entonces vas a estar en célula, vas a estar los viernes, vas a estar los sábados, porque tienen que salir a evangelizar los domingos. No, ya no va a tener usted una vida. No, es que no, tampoco es así. La familia primero.
No, el bebé, yo no puedo ir a la vigilia porque no es que pobrecito el niño no puede ir a esa vigilia porque entonces a qué hora se va a acostar. No, porque está lloviendo. No, porque no hay que esto. No, porque tal. ¿De qué estás esclavizado? ¿Qué delantal tiene puesto? ¿A quién estás sirviendo verdaderamente? Efesios 5, 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Pero ¿por qué tenemos que someternos unos a otros? No, yo no quiero estar allá en la cafetería. No, porque Pepito Pérez, no, no, yo no la llevo bien con él, no puedo estar con él. Ay, qué pereza, no, con ese no puedo. No, a mí nadie me puede hablar. No. Yo, si el pastor me habla, si la pastora me dice, de pronto sí, pero nadie más me puede hablar. Yo no recibo órdenes de nadie. Yo no puedo estar con esa persona. Uy, qué pereza de ujier. Uy, no, los ujieres tienen que venir a primera hora. No, para madrugar, imagínense, todo el tiempo madrugando para el trabajo y un domingo que puedo dormir un poquito más tarde. No, toca llegar. No, yo no quiero. No, no te metas en la cocina. No, porque nunca vas a salir de ahí, de la cocina. No, tantas excusas. Y simplemente estamos diciendo, no me quiero poner el delantal. Yo quiero que me sirvan a mí, porque yo soy importante. Pero ¿qué dijo Jesús? Someteos unos a otros. Sea el esclavo del otro, sea el siervo del otro. ¿Tú quieres estar en mi reino? Cuando yo gobierne, cuando yo esté gobernando, ¿tú quieres ser conmigo? Pues aprenda a servirle a otro. Aprenda a dar tu vida como yo la hice por otro. Aprenda a compartir la gracia que yo te di. De gracia recibimos, de gracia damos. Aprenda. Eso es un corazón de siervo. Porque Jesucristo, siendo quien era, se humilló a sí mismo. Imagínate. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Impresionante. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Como a quién? Al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cabeza de la qué? De la iglesia. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Brutal. Yo tengo que servir a otro. Yo tengo que trabajar todas estas cositas, todas estas gomitas de pecados. Yo tengo que trabajar mi ira. Yo tengo que trabajar mi frustración. Yo tengo que trabajar mi yo. Porque yo tengo que humillarme. ¿Por qué? Por temor a Yahweh. Yo tengo que trabajar mi yo por temor a Yahweh. Porque es un mandato. Y un mandato es, ¿qué? Una orden. Someteos unos a los otros. Si no somos capaces de sujetarnos unos a los otros, no hay temor de Dios en nosotros. No hay amor por Dios. No tenemos un corazón conforme al de Cristo. Eso no pasa en esta iglesia. Aquí todos tenemos el corazón de Cristo. Aquí todos queremos servir. Aquí todos estamos haciendo una fila porque queremos estar aquí a las 8:30 de la mañana porque queremos servir. Aquí todos estamos dándolo todo. No me importa. Yo estoy ahí. Vamos a ir a evangelizar. Sí. Hay una lista tan larga que no sabemos a quién escoger. Ayer estuvimos 6. ¡Qué guay! Pero ¿sabe qué? Los que se ponen el delantal. Esos son los que van a estar gobernando. Los que quieren servir, los que tienen el corazón de servir. Esos son los que están tocando la puerta cada vez. Yo quiero servir, ¿qué tengo que hacer? Pablo es testimonio del poder de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 1, el mismo Pablo se describe. Sabemos quién es Pablo, ¿no? Él perseguía a la iglesia. Sabemos eso, ¿no? Sabemos quién es Pablo. El que dio la orden a un hombre
¿Llamaba a quién? Esteban. ¿Y sabe qué dijo Esteban? ¿Sabe lo que dijo Esteban de Pablo y de los que estaban con él? Porque Pablo, vamos a ponerlo como es, Pablo era en ese tiempo, amaba a Dios, pero no reconocía a Jesucristo como el Hijo de Dios. Amaba a Dios, quería. Era un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre que daba todo. Pero la religiosidad lo desviaba. El legalismo lo desviaba. La ley lo desviaba. Cuando Esteban cayó de rodillas, siendo apedrado, mirando la muerte delante de él, ¿sabe lo que dijo? Viendo que las nubes se separaron, viendo el cielo y viendo a Cristo sentado allá arriba, ¿sabe lo que dijo? Señor, ten misericordia de ellos, que no saben lo que hacen. No hablo mal de ellos, los bendigo. Y ahí estaba Pablo. Pablo iba en la persecución y Jesucristo mismo lo paró en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó de rodillas. Eso fue todo lo que él tenía que escuchar. Se cayó de rodillas y ahí terminó. Se enamoró de Cristo. Y en Romanos 1:1 dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia, os escribo a vosotros. Él es testimonio del poder de Cristo. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero cuando tú hablas esto, cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú tienes que tener tu delantal puesto. Tú tienes que tener ese delantal puesto. Si tú no tienes tu delantal puesto, estás pidiendo para ti mismo, no estás pidiendo para el reino de Dios. Porque cuando pedimos en el nombre de Jesús es para la gloria de Dios, es para los beneficios de Dios. Cuando tú estás orando, ¿para qué pides? ¿Qué está pidiendo? ¿Y cómo glorifica a Dios en eso? ¿Qué está pidiendo? Cuando yo estoy orando al Señor, le estoy pidiendo, ¿qué le estoy pidiendo? Señor, cámbiame el coche, porque este coche ya no me gusta y quiero otro coche, por favor. Sí, porque este coche ya está viejito y usted sabe, pues ahí uno trabajando, toca llegar al trabajo. ¿Cómo es tu oración? Y el coche que tú le estás pidiendo, ¿para qué es? Yo aprendí esa lección. A mí me regalaron mi primer coche aquí en España. Y yo creo que ya lo han escuchado, pero lo vuelvo a decir otra vez. Y el coche que me regalaron, pues tenía un amortiguador que no había cómo arreglarlo. Pero en la parte de atrás, era un coche pequeño, y en la parte de atrás, a la izquierda, pues si hay mucho peso, se quemaba la llanta y olía a quemado. Y yo estaba enamorado del Señor. Yo cuando terminaba cuando se terminaba mi trabajo los viernes y no podía ir a los campamentos, yo me iba a mi coche, terminaba la jornada mía y me iba a mi coche un viernes por la noche o sábado a primera hora. Yo me iba, pero yo tenía que venir otra vez porque quizás el domingo trabajaba o quizás en los campamentos, pues el domingo yo me tenía que venir. Y siempre había alguien que me enchufaban.
porque necesitaba regresar, un niño, lo que sea. Y yo lo he hecho varias veces. Y cuando yo iba allá, yo todo contento y me decían, Giovanni, ¿tú vas a regresar a Madrid? ¿A qué hora estaba mañana? Me voy a tal hora. Ah, bueno, ¿te puedo mandar unas cuantas personas? Yo sí, claro. Y yo le decía, Señor, por favor, que no vaya a ser una persona gorda, que no vaya a ser una persona muy pesada, que nomás sean 2 o 3, no puede ser 4. Y siempre me ponían chicos que eran más grandes que yo y el doble que yo era. Y yo decía, wow, no. Un día me puse mal. Un día me pilló Angie y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que siempre cuando vengo, es que siempre yo quiero servir al Señor, pero es que siempre me ponen alguien o me ponen algo en el coche y ese coche no aguanta el peso. Y ese fue el día que se me quitó la tontería, porque me dijo a mí, ¿y quién te regaló el coche? Y yo le dije, el Señor. Entonces, no es tuyo, es del Señor. Y si ese coche se daña y se quema y se le daña y no puede seguir más en él, pues fue por el Señor, no fue por usted, no fue por nada más. Y lo que el Señor te quite, Él te vuelve a dar, porque todo lo que el Señor te da, Él te lo puede quitar. Ese día se me quitó la tontería. ¿Sabe lo que hice ese día? Me vinieron alguien bien pesado, yo le dije, siéntese allá. Y en el camino se olía quemado. Y ese chaval dijo, uy, yo no sé esto huele quemado, esto huele... No te preocupes, bajamos las ventanas. Y así me fui. Familia, Dios obra en gloria. Porque meses después de eso, por la misericordia del Señor, tuve suficiente para comprar otro coche. Uno mejor. Y nunca he quedado sin coche. Es como el trabajo. Nunca he quedado de trabajar. Dios siempre ha suplido. ¿Sabe lo que pasa? Tenemos que ponernos el delantal. Y tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y servirle a otro. Y da igual mi condición. Yo tengo que decir, la gloria es para el Señor, no para mí. No quiero ser reconocido. No puedo decir como un Gedeón, por favor, no me den la gloria a mí. ¿Sabe qué? Pues denme una placa para que lo puedan ver. No. Jesucristo cuando hacía los milagros le decía, no le diga a nadie. Mi tiempo no ha venido. Su madre le dijo, convierta esto en vino. Y él dijo, no, pero mi tiempo no. ¿Qué quiere usted de mí, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Porque no quería la fama. No quería la vanagloria. Él quería ponerse su delantal y hacer lo que le tocaba hacer. Eso es un corazón de siervo. Eso es un corazón humilde. Eso es un corazón que quiere hacer la obra de Dios. Pablo en su ministerio, enamorado de Jesucristo, instruido por el Espíritu Santo, predicando desde Jerusalén hasta Roma, aunque tuviese mucho opositor. Familia, por tú escoger a Cristo, va a haber muchos que van en contra tuya. No van a estar de acuerdo contigo. No van a estar de acuerdo contigo. ¿Y sabe qué pasa? Es que si tú no tienes amor, si no tienes tu delantal puesto, tú te vas a cansar. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Espíritu Santo. No podemos ir con falsedad. Porque tarde o temprano todo sale a luz. Pablo tuvo un grande opositor, pero tenía puesto su delantal y nunca se lo quitó. En Hechos 19, del 9 al 12, Pablo, enamorado de Cristo, fue donde unos le dijeron, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿Han sido bautizados? Ellos dijeron, no, hemos sido bautizados, pero ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Él dijo, pues ¿qué bautismo tiene? Ellos dijeron, tenemos el bautismo ¿de quién? De Juan. ¿El bautismo de qué? Del arrepentimiento. ¿Cómo así? Le hace falta el bautismo del Espíritu Santo. Él los llevó, los bautizó. En Hechos 19, del 9 al 12, dice, pero algunos se pusieron tercos.
Rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. 10. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. 11. Dios le dio a Pablo el poder. ¿El qué? ¿El poder de qué? Dice aquí, el Señor dice, le dio el poder para realizar milagros excepcionales. Versículo 12. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o, ¿qué dice allá? Delantales. ¿Sí lo dice ahí? No lo veo. Delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo. ¿Los qué? Los delantales. Tocaban. La gente tocaba el delantal. En otra versión o en otro, más adelante creo que hasta la sombra, la gente lo percibe por la sombra para ellos pueden ser sanos. Apenas que habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. El Señor puede obrar milagros. Hay enfermedades que se necesitan milagros. Y Dios puede hacer eso. Lo importante es cuál es la actitud de tu corazón. Quizás le ha dado la espalda a Dios. Quizás tu fe ha disminuido. Quizás tú estás idolatrando el trabajo, el hogar, tu marido, tu recién nacido, tus hijitos, las bendiciones. Hechos 5, 15 a 16 dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. 16. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Tú tienes que tener tu manto puesto todo el tiempo para que los a su alrededor estén edificados. Porque hay poder en Cristo. El delantal representa servicio y no prestigio. El delantal representa poder espiritual. Mientras Pablo trabajaba como fabricante de tiendas, Dios oraba en milagros. El delantal representa consagración en lo cotidiano, en el día a día, y lo que es ordinario, Dios lo hace extraordinario o extraordinario. El delantal representa carga para otros, cargando intercesión por otros. El delantal representa la autoridad delegada por Dios. Es una responsabilidad espiritual. Familia, tú y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, hijos de luz, como sal de este mundo. Mi pregunta es, ¿tú quieres vivir para Cristo? ¿Tú estás preparado para ponerte tu delantal? ¿Tú tienes corazón de siervo? ¿Tú amas a Cristo? ¿O tú estás como la moda? Que yo declaro que soy cristiano y hablo bonito, mas no hay obras que me respalden. ¿O tú eres de los que quizás utilizan la palabra de Dios para justificar tus acciones? Tú hablas bonito, pero no hay fruto en ti, porque no haces nada
¿Eres utilizado por Dios? ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿O quieres seguir viviendo como vives? ¿Estás contento con tu vida? Ya se fue. Yo creo que la iglesia primitiva, los Pablos, los Juans, los Pedros, yo creo que nos hemos perdido tanto. ¿Por qué? Porque hoy en día es la tecnología, hoy en día todo es tan diferente, hoy en día estamos más ensimismados en nosotros mismos, hoy en día somos más perversos, hoy en día no queremos servir a Cristo, hoy en día queremos que nos sirvan a nosotros, no estamos dispuestos de servir, estamos más entretenidos en nuestra propia, para nosotros mismos. Cuando tenemos que estar pendiente del hermano, la hermana, el que está enfermo, el que está fastidiado, el que no le está sirviendo las cosas. Tenemos que tener amor el uno por el otro, sujetarnos los unos por los otros, donde tenemos que estar más unidos, ser una iglesia más unida. Y en el mundo que vivimos hoy está más separada, porque no es que hay chismosos, hay murmuradores, hay que hablan mal, hay que no se aguanta esta, no se aguanta la otra, hay porque no es que este me dijo esto, porque la otra, hay que acosan, hay que no pueden, están haciendo cosas porque su corazón es malvado y perverso, porque no deja a Cristo que haga la obra. No quieren el delantal. El delantal está expuesto a ellos y no lo quieren. Ellos quieren seguir viviendo con todas las ataduras, con toda la enfermedad, con toda la basura, donde el Señor los sacó. Quieren un poquito de los dos. Quieren un poquito de aquí y un poquito de allá. Son tibios y los tibios serán vomitados. Familia, tenemos una responsabilidad muy grande. Somos llamados a ponernos el delantal. Si tú amas a Cristo, si tú verdaderamente amas a Cristo, amas la salvación, no te niegues a tu delantal. Ponte tu delantal, sirva a otro, ayude, comamos juntos, no salgamos corriendo. Hay un llamado, hay una responsabilidad. El mundo está como está hoy en día, en un caos impresionante. Seamos firmes, pongamos nuestro delantal, porque ciertamente la palabra de Dios dice que Él cuidará a los suyos. Él peleará por los suyos. Él sustentará a los suyos. Él proveerá a los suyos. Él sanará a los suyos. Pero si usted no se quiere poner el delantal, va a ser difícil. Porque quiere decir que somos egoístas. Y para terminar, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y esto es un llamado. Esto es un llamado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando dice que nosotros somos real sacerdocio, acordemos que el sacerdocio hay que ponerse el delantal. Dice real sacerdocio, es decir, que somos real, de la realeza del cielo. Teníamos que ponernos el delantal. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo
no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay un llamado y Dios os está llamando. Hay que ponerse el delantal. Hay que ponernos a la brecha. La mies es mucha y los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Somos capaces de morir al yo y tomar el delantal y servir? ¿Somos capaces de hacer eso? ¿Queremos hacerlo? ¿O vivimos para nosotros mismos, en nuestra propia ley? ¿O somos de los que dicen, yo tengo una relación con Cristo, el Señor me habla todo el tiempo, yo estoy con Él, Él conoce mi corazón, Él me habla? Mas solamente se ve los viernes aquí y los domingos, y más todo el mundo corre alrededor tuyo sirviéndote. Pero Dios te ama. Claro que te ama. Te ama a pesar de cómo eres. Pero ¿qué estás haciendo tú por el prójimo? Porque así se distinguen los discípulos de Cristo. Se distinguen por el servicio que le dan a otro. Esa es la diferencia. La diferencia es que estamos aquí para darnos, y todo lo que tenemos lo damos. Así fue Pablo, y me encanta Pablo, me encanta Pedro, me encanta estos discípulos que lo dieron todo, y todos fueron perseguidos, y todos tuvieron muertes crueles. Pablo estuvo en la cárcel y le daba gloria al Señor, que estaba en una cárcel mandando cartas de amor. Los tiempos se van a poner difíciles, familia. ¿O no han visto como en un día, 2 días la gasolina ha subido tanto? ¿No han visto lo que está pasando en el mundo? Ponte tu delantal. Niéguese a sí mismo. Cargue tu cruz. Y sigamos todos juntos a Cristo. Amén.